Hola, ¿qué tal, chavos y chicas? Bueno, el día de hoy hago este video porque me gustaría hablarles un poco acerca de los sumerios, de los egipcios y cerrar con un punto muy importante, pero mucho de mi agrado de lo que sería pues este tema. Así que vamos a comenzar de una vez. Hola, ¿qué tal mis chavos? El tema del día de hoy es el siguiente. Bueno, pues como les decía, vamos a comenzar por los sumerios. En este caso me gustaría mencionar como algo muy importante que los sumerios tienen pues diferentes versiones, al menos lo que yo he llegado a ver. No todo nada más se basa en lo que podemos pues ver así como de obvio acerca de lo que sería historia del arte en este caso, sino más bien también un poco de la historia de estas culturas. ¿Sale? Entonces podemos comenzar nosotros por ver, por ejemplo, aquí tenemos un relieve en el que podemos ver a dos personas que tienen una especie como de bolsas extrañas en las que, no sé, guardarían tal vez alguna flecha o algo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos unos instrumentos con los que muy probablemente pues están guiando o orientando aquí a sus animales de granja. Pero bueno, aquí de hecho lo que me interesa mucho de esto son los rasgos. Aquí sí podemos ver a estos personajes igual así tallados en la piedra, que bueno, para empezar, el tallado en la piedra pues sí es algo bastante complicado y obviamente pues en la época no había otra manera de hacerlo, ¿verdad? Solamente se podía hacer tallándolo en la piedra o pues en madera o algo, pero pues no tenían así como para hacer moldes y todo porque pues esos requieren otro tipo de procesos. Y gracias a que lo hicieron además tallándolo en la piedra, pues lo podemos tener el día de hoy. ¿De dónde surge todo esto de los sumerios? ¿O por qué yo le diría el principio de la historia del arte? Porque pues antes de los sumerios todo es prehistoria. Debido a que, pues sí, ojalá, bueno, no sé si todos, pero lo que define la historia de la prehistoria es el descubrimiento o la creación, más bien dicho, de los escritos. Entonces, cuando ya tenemos la palabra escrita, entonces viene una división de lo que es prehistoria e historia. Y de esto fueron causantes los sumerios. Hasta donde nosotros sabemos, ¿verdad? Que pues tenemos algunos escritos igual bueno, tenemos algunas muestras más bien de lo que son los, los relieves, igual de los sumerios. Vamos a ver por ejemplo, aquí sí tiene unas marcas en la parte de arriba, que es la lengua cuneiforme, ¿no? Que ese sería lo que nos definiría que ya estamos dentro de la historia. Y bueno, aquí tenemos igual un relieve. Les digo, me encantan a mí esos detalles que tienen todas estas figuras. Aquí sí podemos ver algo muy curioso que no veíamos en el otro. El otro es un poquito más sencillo, porque aquí pues más bien nos habla acerca pues de los animales, ¿no? De cómo criaban a los animales o cómo convivían igual con ellos, porque pues estos sí son animales de granja. Pero en el otro podemos ver algo un poquito más religioso, ¿no? Que más bien es aquí algo importante que ellos tienen, y es que este tipo de relieves ellos sí los manejaban mucho para poder pues transmitir el mensaje, ¿no? Entonces aquí pues sí nos preguntamos un poco qué tipo de mensaje estarán tratando de transmitir con esta esfera que tienen aquí. Ujú, aquí esta esfera, porque parece como una esfera de luz, como una especie de sol, ¿no? Y como un tributo. Eso sí, vamos a recordar que en las culturas antiguas muchos de los trabajos que se hacían o de los que podemos ver son totalmente religiosos. Pero hay algo muy curioso que podemos nosotros ver en todo esto, es de que ellos tienen ahí el sol, y de hecho también en la parte de arriba podemos ver tres círculos, están mucho más arriba que aquí, y en esos círculos también podemos ver algo muy similar al que tenemos de este lado, ¿no? Entonces vemos una especie como de luna, luego el sol y luego una figura que ya no se reconoce. Entonces
sí parece como una especie de tributo de sol o al sol, ¿no? Pero bueno, no ahondando tanto en lo que son los detalles específicos, hay algo que sí me gusta bastante de los sumerios y es el por qué hacían unas figuras grandes así como esta y unas pequeñas así como estas de acá. Porque esto sí lo podemos encontrar en muchos de los relieves también sumerios, en el que el pueblo se pintaba así más bien se hacía en el relieve, se tallaba de esta manera, en donde ellos eran pequeños, mientras que teníamos a los regidores o a los dioses así, ¿no? Grandes. Entonces es algo muy curioso. De hecho, pues hay una creencia de que los sumerios en realidad pues son educados y la lengua o más bien la escritura cuneiforme es creada por, por estos seres que ellos les llamaban seres superiores y les dicen dioses. De hecho, ahí es la primera vez en la que se menciona un dios, es justamente con los sumerios, y ellos decían que estos dioses venían de arriba, ¿no? Venían del aire o del espacio, vamos a decirle así, nosotros así lo entenderíamos, ¿no? Pero ellos dicen que vienen desde arriba y que bajaban en unas nubes voladoras. De hecho, es real lo que les digo, mucho de lo que es la historia de ellos habla acerca de eso, y esto lo podemos ver en este tipo de relieves, ¿sale? No tanto en los otros, que los otros, como les decía, son más acerca de lo que es el ganado, ¿no? Y el cultivo. Y también ellos hacían como una especie de inventario, ¿no? Que eso pues, lo podemos ver un poco más adelante, pero me deja de todas maneras con la duda de si será cierto o no que estos seres de acá, perdón, los seres gigantes son, son seres que vienen desde afuera, ¿no? Más allá nada más de que lo transmitieran en piedra. Que bueno, pues también el trabajo en piedra, pues sí, les debió haber tomado mucho tiempo, ¿no? Porque pues no tenían las herramientas fuertes como las que tenemos ahora, sino que había que tallar la piedra a mano para poder sacar esto. Entonces, muchos de estos sí eran para ellos muy, muy importantes. Entonces, les digo, me deja a mí con esa duda, ¿no? ¿Será cierto o no será cierto? Gracias a que tenemos los relieves, pues ahora también ya tenemos un poco de dudas. Bueno, pues ahora vamos a ver a los egipcios y estos me parecen a mí muy interesantes porque ellos también hacían esto detallado en piedra. De hecho, ellos son los más famosos a nivel de historia, o populares, vamos a decirles así, ¿no? Los más populares, porque hacían también el tallado en piedra y muchos de sus tallados todavía perduran hasta la época actual. Podemos ver que los sumerios, de hecho, los tallados que acabamos de ver, tienen una antigüedad aproximada de 5000 años. ¿Sí? Este tipo de relieves tienen una antigüedad de aproximadamente 5000 años, porque es en el momento en el que podemos, bueno, o ya vemos mucho de la lengua cuneiforme, que pues son esas como puntitas, ¿verdad? Que les mencionaba. Pero aquí ya para los egipcios tenemos un paso de otros 3000 años, que esto pues más bien pertenece a la última época antes de Cristo, que sería aproximadamente el último milenio, ¿ah? O los últimos cientos de años de hecho. Y aquí nosotros les digo, tenemos a lo que sería el dios Ra, que es un halcón, es el que tiene el círculo, de hecho es el que está por ahí, es el que tiene el círculo sobre la cabeza. La verdad es que sí no recuerdo mucho, pero bueno, aquí este que me queda de este lado, ese tiene cabeza de cocodrilo. Y bueno, podemos ver aquí también de este lado un poco de la escritura que ellos manejaban, que ya no es la lengua cuneiforme, sino más bien que ya esta es una lengua que se transmitía por medio de sonidos también, es una simbología, ¿no? Ya podemos ver igual animales o puntos, algunas formas un poco más lógicas, digamos, más entendibles, pero pues que hacen referencia a algunos sonidos y de esta manera se iban comunicando. También ellos así comunicaban la palabra, ¿no? Entonces es parte de la evolución misma de la lengua, pero aquí la podemos ver gracias a estos grabados que tienen aquí, a estos relieves. Y muy curioso lo que les decía yo hace rato, ¿no? También eso de los seres gigantes. Bueno, también aquí los dioses son representados así, como gigantes. Pero no nada más eso. ¿Ven ese hombre que está por allá? El que tiene una especie como de corona.
Ajá, el que está enfrente de Ra, el que tiene el círculo. Bueno, pues ese, si no estoy mal, debe ser Akenatón. Akenatón fue un faraón, de hecho el faraón más famoso para los egipcios, ¿no? Tal vez para acá, igual algunos de ustedes no lo hayan escuchado, pero Akenatón tiene también una curiosidad, que dicen que él sí fue traído a la tierra por los dioses también. Y dice que los dioses igual bajaron en una nube, así igual viene eso en historias, eso lo pueden buscar también como la historia de Akenatón. Baja una nube y deja a Akenatón aquí en la tierra, y Akenatón tenía una cabeza un poco deforme, que dice que la cara era igual humana, pero la cabeza era alargada, entonces por eso utilizaba ese tipo de sombrero, que más bien era como una especie de turbante en el que él envolvía su cráneo, no es en sí una corona. Y me parece muy curioso porque, como les decía, los sumerios también manejan ese tipo de divinidad en la que habla acerca de unos seres gigantes, que por cierto los sumerios decían también que eran seres como de 2 metros y medio, y también lo vemos eso muy representado con los egipcios, ¿m? Que aproximadamente también, así por lo que podemos ver en las imágenes, estos seres divinos también medían 2 metros y medio. Pues, bueno, es una aproximación. También, bueno, es un poco de pues historias que a veces algunas personas cuentan, ¿verdad? Pero también lo podemos encontrar en algunos libros. Ahora, les decía yo los sumerios ¿de dónde son? Bueno, pues justamente son de esa zona norte de, de África, ¿ah? O pegándole allá hacia Asia, ¿no? Hacia Asia literalmente, ya se estaban acercando a Asia. Y los egipcios sí son igual del norte de África. De hecho, pues gracias a Hollywood nosotros tenemos la creencia de que los egipcios son blancos, pero en realidad no, los egipcios eran negros. Es una raza negra. De hecho, sí se puede ver en muchos de sus rasgos, en las piedras que llegaron a grabar, que son personas con rasgos muy fuertes, ¿no? Con labios muy grandes, con narices anchas. Y aunque sí los vemos muy estilizados, bueno, es porque normalmente pues también así es el negro, ¿no? Entonces, son ese tipo de curiosidades que desgraciadamente por lo mismo de que el relieve no tiene pintura, pues no podemos nosotros garantizar, pero por la región, pues sí, de hecho ellos eran muy oscuros, ¿no? O sea, eran una raza negra, que pues sí, posteriormente pues se volvió un poco café con las mezclas, ¿no? Con los arios, con los blancos del norte, con los vikingos y todo ese tipo de razas, ¿no? Y también con los asiáticos, que porque también aquí podemos ver algunos rasgos asiáticos, pero pues eso pues es más que nada por la mezcla, ¿no? Ahora vamos a ver una pintura de los egipcios. De hecho, en esta pintura sí podemos ver de ese lado sentado igual a uno de los faraones, también así con una especie como de corona, porque además se volvió una tradición, fíjense, antes de Akenatón no era una tradición que utilizaran ese tipo de sombreros altos, pero después de Akenatón todos los faraones lo empezaron a utilizar. Ahí sí podemos ver que la cara del personaje, que aunque tiene su barba, que es un poco amarilla y ojalá si se pueda ver, es la piel negra, si se fijan. Bueno, entonces podemos ver también aquí en la escritura que está aquí arriba, que son esas figuritas que están en esos como rectángulos. Esa es la lengua egipcia. Y también consiste en un montón de dibujitos que, como les decía, son sonidos, son algunas palabras, algunas palabras representativas, ¿no? Pero pues lo tienen por medio de imágenes. Entonces es muy interesante porque con este tipo de imágenes que tenemos aquí podemos nosotros interpretar a qué se referían ellos. ¿Mm? Y el hecho de que tengamos aquí una persona pequeña, pero de ese lado tengamos una persona grande, les digo, también a mí me deja pensando, aunque muy probablemente también puede ser porque se le está dando la importancia al faraón, ¿no? Como un ser superior, entonces por eso lo ponen grande. Hay que considerar que pues el faraón es el que pagaba, ¿verdad? El que le decía al artista, bueno, quiero que tú hagas esta pintura o quiero que hagas este relieve, y entonces como soy superior a ustedes, me tienes que hacer muy grande, ¿no? Entonces yo creo que eso también es más bien a considerar, ¿no? Digo, o sea, cada quien puede aquí suponer lo que más le guste, ¿no? También, bendita diversidad. Pero bueno, como les digo, todo este tipo de imágenes nos muestran cómo era que vivían ellos. Y gracias a que tenemos todavía este tipo de trabajos,
podemos más o menos darnos una idea de qué era lo que ellos nos querían transmitir. Entonces podemos ver aquí algo muy importante de, del dibujo, y es que efectivamente pues siempre está tratando de transmitir algo, ¿no? Ahora quiero ver una imagen aquí que se me hace súper importante. Este es el punto clave también de este video, y ahorita van a ver por qué. Justamente vamos a mostrar aquí estos trabajos bellísimos, que también son unos de mis favoritos. Son los paisajes chinos. Acá ya nos fuimos totalmente hacia, ¿no? Pero en estos trabajos ocurre algo bien genial. Ellos utilizaban pigmentos naturales que sacaban así de quemar cosas, algunas plantas y todo, ¿no? Entonces del carbón es de donde le podemos generar la tinta china, que tiene también miles de años. Ellos también pertenecen, bueno, estas pinturas con tinta china, el paisaje chino, así que es muy conocido, pertenece a igual al último siglo de la era antigua, o sea, quiere decir 1000 años antes de Cristo, ¿no? Estos trabajos, como les digo, hechos con tinta china, tienen una belleza increíble. Aquí podemos ver también un poco de la herencia, tal vez, de la lengua cuneiforme, pero ya también mezclada o independientemente evolucionada de esa misma lengua, ¿no? De esa misma lengua escrita. Claro que antes los chinos lo pintaban sobre pieles, después que crean el papel arroz, pero muchos años después. Y es por eso por lo que pueden empezar a escribir con muchísima más facilidad. Pero hay algo bien curioso con estos paisajes chinos. Miren, les voy a mostrar otro también que también está muy bonito. Es un trabajo. Ay, a ver, permítanme tantito. Es que se me mueve aquí. Listo. Aquí podemos ver una canoa con una mujer que está igual, así como, no sé, como buscando algo hacia abajo. Vemos aquí un árbol también, por encima de ellos, y está la persona en la canoa pues pescando, ¿no? Digo, es un trabajo muy bonito, que nos muestra también cómo vivían, cuáles son sus intereses, qué era lo que al artista le gustaba pintar. Por aquí también tenemos otra personita, por aquí, ay, por acá, porque más bien parece, por lo que veo, parece que se están saludando, ¿no? Sí, porque se están haciendo reverencia. Y podemos ver igual su ropa. Es, es un trabajo bellísimo, la verdad que sí. Bueno, pues en estos trabajos que les muestro ocurre algo bien genial, que no es muy no es muy entendido hasta que también es explicado. Pero aquí podemos ver a este personaje chino parado en un sendero con una montaña atrás, con un árbol que está evidentemente está más cerca de nosotros. Sin embargo, vamos a regresarnos un poco aquí a ver a nuestros personajes sumerios. Claro, vamos a considerar, esto es un relieve, ¿no? Obviamente, pues tiene algunas, algunas dificultades o diferencias de trabajo, a diferencia de una pintura, ¿no? Aparentemente sí, pero podemos ver eso con los egipcios. Ujú. ¿Qué tal si nos vamos a ver a los trabajos de los egipcios? Bueno, este ya es pintura. No sé si notan alguna diferencia. Bueno, es porque los chinos generan lo que se llama perspectiva. Ajá. La perspectiva es eso de que podemos nosotros definir lo que está cerca de nosotros y lo que está lejos. Ujú. Entonces nos da esa sensación de perspectiva, por lo que ahorita ya conocemos como punto de fuga. Sin embargo, se requiere muchísima observación, y son los chinos los que, gracias a toda esa observación calmada que tenían, logran desarrollar unos paisajes hermosos, justamente porque ellos descubren la perspectiva. Cosas que nosotros ya también tenemos ahorita como por definido, que nosotros decimos, sí, obviamente existe. Bueno, eso alguien tuvo que haberlo notado, ¿no? En algún momento, como ocurrió con la gravedad. Pues aquí en las artes, pues alguien notó la perspectiva, y fue en el momento en el que lo empezaron a desarrollar. Entonces, fíjense, vamos a ver nuevamente.
Aquí tenemos este, este relieve, aquí este otro relieve. Fíjense cómo está todo en un primer plano. Ajá. Todos están unos enfrente de otros. Así funcionaba antes. Así era como lo hacían ellos. Aquí también tenemos a nuestros dioses egipcios de la misma manera, unos enfrente de otros. Incluso la posición está muy forzada, ¿no? Porque tenemos así el brazo de lado y tenemos el otro que así de frente. Pero tenemos a las personas, ajá, trabajando todos en un mismo plano. Y como les decía, también en la pintura podemos encontrar eso. De igual, todos en un primer plano. Más bien aquí, como les digo, se representan las cosas por dimensiones, ¿no? Algo muy grande, pues tal vez sería más importante que algo más pequeño, pero eso no ocurre aquí con los chinos. Aquí con los chinos están muchísimo más basados en la realidad, y entonces si el árbol es grande, entonces el árbol se hace grande. Y si la montaña es más grande que el hombre, entonces la montaña debe de pintarse más grande que el hombre. Entonces, he ahí la maravillosidad de los trabajos a través de la historia. Es por eso por lo que me gustaba, bueno, me interesó hacer este video para ustedes, para que conozcan un poco acerca de estos procesos de descubrimiento, ujú, qué inspiraba, qué era lo que trataban de transmitir. Pues también así podemos aprender un poco más de ellos y aprender un poco más de nosotros. Espero que les haya gustado este video, y pues síganme en el canal. Voy a estar subiendo igual más contenido de esto. Lo voy a estar compartiendo con mis alumnos, obviamente, también. Y pues nos vemos en la próxima. Bye.